Hola, hola, hola. Hola, ¿Cómo buenas estás, Cristina? noches. Muy ¿Cómo te bien, va? muy bien. ¿Y tú cómo estás? Súper feliz de tenerte, de que estemos acá en esta sazón de los creadores. Muchas ¿Cómo gracias por la vas? ¿Bien? invitación. No, Contenta. Aquí en súper. Panamá estamos celebrando esta semana, a partir de mañana, el Festival de Cine de Panamá y estamos muy emocionados todos, toda la industria, ¿no? Mm, claro, súper. Mira, bueno, hay ya tres personas conectadas. Sí, Voy a invitar a todos y todas, inclusive a ti, en la parte inferior de la pantalla hay un avioncito de papel. Si sí, pulsamos el avioncito de papel, nos aparece un listado de sí, amigos, ¿cierto? claro. Entonces, ¿qué pasa? Si los tocamos y los seleccionamos, los estamos de pronto, pues invites a tus amigos, gente conocida. ¿Sí? Sí, se cortó un poquito. Aquí estoy. Bueno, bueno. Entonces, no, yo aquí estoy invitando a amigos y conocidos, ¿sí? Sí, aquí también. Entonces, dale, dale tú, y ya empezamos en 5 minutos. Quiero recordarles y contarles a todos que esta es la sazón de los creadores con Lopera Sánchez. Eh, Esta es la sazón de los artistas, escritores, actores, que en la creación receta. Cada creador tiene su razón. Y hoy estamos con la grandiosa Lick Geriátrico. Eh, Ojalá nos esté saludando y esperando allá, ¿cierto? Sí, cierto, cierto. Perdón, ¿se está cortando mucho o está bien la señal? Sí, se está cortando, se está cortando. Se está cortando. Voy a ver si cambio mi señal. La refuerzo acá. A ver si es mi señal. A ver. Mientras tanto, vayan conectándose, invitando a amigos y amigos a esta La Sazón de los Creadores con Delfina Vidal, cineasta, escritora, gestora cultural, guionista panameña, con la que vamos a compartir este rato. Bueno, Delfina, hace poco estrenaste en cartelera Sí, un documental que me impactó muchísimo, La sí, Señal de la Libertad. así es. Cuéntanos un poquito de La Señal de la Libertad y cuéntanos tu motivación para este proyecto. Mira, La Señal de la Libertad es la historia de 7 hombres de este país, desconocidos en su momento, pero que los va a unir el deseo de liberación de nuestro país en la época de la dictadura militar a través de unas emisiones clandestinas de la radio. Ellos van a luchar contra el gobierno de ese momento, Manuel Antonio Noriega, el gobierno militar, y durante 2 años los persiguen hasta que finalmente atrapan a uno y los demás salen de este país. Pero no es hasta 30 y tantos años después que ellos deciden contar sus historias. Y el gran valor que tiene este documental es que justamente nos hace reflexionar en este presente y sobre todo a las futuras generaciones y a quienes también vivimos en esa época que éramos adolescentes, entender un poco la valentía, entender un poco las luchas sociales que se vivían, entender también lo que somos capaces hoy de hacer por nuestra libertad. Y llega en un momento crucial para nuestro país. Nosotros hicimos un preestreno en diciembre y justamente posterior a eso, el presidente de los Estados Unidos anuncia
que el canal quieren volver a tomarlo. Y en efecto, eso nos hace reflexionar acerca de lo que nosotros hoy por hoy tenemos que hacer, ¿no? Hablando de las luchas nacionalistas, Panamá, y quiero aclarar un poquito eso, ¿no? Y yo reflexiono mucho. Después de que el canal de Panamá llega a manos panameñas, eso fue el 31 de diciembre de 1999, nosotros pensamos, y ahora, ¿cuál es la lucha siguiente? Después de casi bueno, más de, yo creo que a partir de que nosotros tuvimos un país dentro de otro y que fueron más de 5 décadas, 100 años de un largo matrimonio con los Estados Unidos, al final mi preocupación siempre será qué somos capaces nosotros de hacer en medio de todo. Entonces, ¿cuáles eran las luchas reivindicativas que teníamos que tomar? Y en este momento parece que fuese un ciclo, entonces volvemos a repetir esas mismas luchas. Y de alguna manera creo que a las presentes y futuras generaciones nos hace reflexionar la señal de la libertad acerca de lo que hicieron otros y de lo que nosotros hoy con otras tecnologías deberíamos hacer en el futuro. Eso. Bueno, ahí viene algo que me inquieta mucho y me parece que puedes darnos ese punto de vista muy valioso, y es cómo era el proceso de creación en esos momentos de una represión militar, de un gobierno totalitario, y cómo esto de alguna forma se ha replicado en diferentes países, tanto de Centroamérica como de Suramérica. ¿Y cuál es ese compromiso que tenemos nosotros como creadores frente a una realidad adversa para la creación? Mira, esta es la segunda vez que a mi mano llega una petición. Fue por una petición de uno de los periódicos más importantes en nuestro país, La Prensa, que ya tenía una investigación levantada, que tenía un libro publicado, que desea que esto se convierta en un producto audiovisual. Y así es que por encargo llega a nuestras manos. Al llegar a nuestras manos, el proceso creativo empieza a partir de la lectura de documentos, de la investigación sobre fotografías, fílmicos, y empezamos, como digo yo, a zambullirnos en la gran piscina, y esta gran piscina, donde me sumerjo o donde nos sumergimos, porque tengo que hablar de mi compañera de viaje siempre en estos documentales, que es Mercedes Arias. Nos sumergimos y empezamos a investigar, empezamos a darnos cuenta qué queríamos contar o qué se quería contar. Y al entender un poquito quiénes eran nuestros protagonistas, qué íbamos a contar y de qué tiempo a qué tiempo íbamos a contarlo, entonces decidimos pensar en ese proceso creativo, y ese proceso creativo conlleva pensar primeramente a profundizar en esa conexión con nuestros protagonistas. Al desconocerlos, empezamos a entablar una conversación porque queremos sacar de ellos el verdadero espíritu de la historia, ¿no? Ahondar en ellos. Son 7, además, un elenco colectivo aquí, donde tenías que escucharlos a cada uno y cada uno tenía su versión distinta, aunque la habían vivido juntos. Y digo juntos, pero separados, porque muchos de ellos no se conocieron sino hasta el momento en que ellos tienen que abordar un avión y salir de Panamá desde lo que se llamó la antigua base militar de Clayton. Allí es donde ellos se conocen, a algunos de ellos, otros ni sabían que estaban involucrados. Entonces, al tener eso claro y escuchar sus propias versiones, entendemos que a cada uno hay que darle una voz. A cada uno hay que darle una voz, y yo creo que eso es como lo primero que tienes que pensar, discernir sobre ese tema. Entonces exploras con ellos, rascas con ellos un poco ese momento, ese episodio que vivieron dentro de la historia, y empiezas entonces con ese camino del héroe, ¿no? Armar ese camino del héroe. ¿Por dónde va a ir la historia? ¿De dónde a dónde la voy a contar? Y a partir de allí entonces van surgiendo otros elementos que definitivamente lo que van a hacer es contribuir a que la película documental se cuente de la mejor manera, ¿no? Sí, y ahí viene algo. Preguntaba
Armando Vergel que de qué documental estábamos hablando. Le contesté en el chat que La Señal de la Libertad, un documental recientemente estrenado que tuve la oportunidad de ver y me impactó mucho ver estos procesos de un grupo de 7 personas que en medio del régimen de Noriega empezaron a hacer transmisiones piratas por radio. Así es. Volviendo al tema, perdóname, hay una pregunta que Marta, que es fiel a este espacio, decía que la señal mía estaba inestable. Entonces, quería preguntar si ya, porque cambié la conexión, Sí, entonces ya estaba más ya, estable. ya está. Marta, ¿me puedes contar, por favor? Bueno, aquí viene algo. Entraste inmediatamente a ese punto y aprovechemos que ya estás allí este fue un documental que básicamente es por encargo. Así es. Dentro, dentro de tus creaciones, bueno, de una extensa hoja de vida de mucho material creado, producido, escrito, hay mucho documental, también hay ficción y televisión, pero aquí hay una pregunta, y es esa diferencia de la creación, cuando es algo por encargo y cuando es algo que es de tu entraña, una idea propia, un concepto, una premisa básica fundamental que nace de ti. ¿Qué tan diferentes son estos dos procesos cuando suceden? O por encargo o cuando es algo tuyo. Bueno, mira, cuando es algo nuestro, cuando es algo mío, cuando es algo compartido, eh, ahí yo te puedo decir que la historia tiene toda la libertad posible para ser contada de todas las maneras. Hay una leve línea también entre el encargo, pero resulta que lo que me une a todas ellas es la pasión por la historia, por la historia. Y yo creo que a partir de allí yo tengo que decir que justamente esa pasión por la historia me da la capacidad y la libertad de poder tejer la narrativa de una manera también personal, porque trato de buscar las conexiones personales con las historias. Yo creo que todo documentalista, cuando escoge o por encargo le llega el documental, cuando te llaman a ti es porque además eres un especialista en el tema de la historia, ¿no? Y apasionada en el tema. Así que yo creería que definitivamente cuando lo puedo crear, puedo imaginar todo lo que quieras con el presupuesto que quiero, peleo por ese presupuesto, aunque tenga que esperar varios años, porque hay que aplicar a fondos. En cambio, cuando el documental viene de la mano de alguien que te lo solicita, entiendes que hay un presupuesto limitado posiblemente, y entonces tienes que adaptarte a ese presupuesto, pero yo creo que tengo siempre la gran bendición, como digo yo, de que las personas que me llaman para por encargo hacerlo, me dan esa posibilidad sin límites de poder crear cosas. Entonces, y también me llevan a límites cuando tenemos un presupuesto que no es tan grande como para desarrollar creativamente más el documental o la narrativa de este documental. Caso de La Señal de la Libertad, por ejemplo, donde por primera vez encontramos un presupuesto casi ínfimo para hacerlo, pero estábamos convencidas, Mercedes Arias y yo, de que teníamos que contarlo, que más allá de eso, nuestra casa productora, Bethesda Film, se iba a convertir también en coproductor con la prensa por la responsabilidad y la pasión que tenemos por nuestras historias latinoamericanas, que pensamos justamente que son parecidas, que son iguales, que además vivimos épocas similares, ¿no? Y hablando del militarismo que se fue desmontando con los años en América Latina, pues este era un escenario, ¿no? Para contarla. Yo creo que es eso, ¿no? En los presupuestos. Yo siempre me dice mi socia, Delfina, por favor, aterriza.
Pero yo no quiero aterrizar en cuanto a los presupuestos, porque creo que lo que hay que esperar hay que esperarlo. En el caso, por ejemplo, de nuestro documental también, Tito, Margot y yo, que tuvo mucho footage. Esta es la historia de Margot Fonteyn, la primera bailarina del mundo del siglo XX, casada con Tito Arias, que fue un político y diplomático panameño, y su sobrina, Mercedes Arias, quien explora la vida de sus tíos a través de su propia familia. Entonces ahí descubrimos otras cosas, ¿no? Ahí estructuramos también la narrativa diferente, porque se trataba de un tema no solamente del amor de una pareja, que era cuestionada por nosotras mismas como cineastas y documentalistas, sino también en la parte política de estos personajes, que además no solamente era política, en el caso de ella era una mujer de la danza. Entonces, Bueno, es pero diferente. sí, y ahí hay algo que también en lo que entraste y es, tú tienes tu compañía productora con Sí, Mercedes, tu sí, socia, y sí, acá, ¿cómo es esa amalgama de, porque tú eres productora y tú eres guionista también? sí, Eso es sí. un complemento fabuloso, porque además de estar escribiendo y creando la historia, puedes ir visualizando eh, no solo en términos económicos, sino también en términos de procesos y de flujo de trabajo, ¿cierto? Así es. ¿Quién adopta qué labor en qué momento? ¿O son complementarias? ¿O cómo es ese trabajo a dos cabezas líderes? Bueno, mira, yo creería que las dos nos complementamos. Cada una tiene sus fortalezas, ¿no? En Mercedes, por ejemplo, ella tiene una gran fortaleza que es la parte investigativa. Las dos lo tenemos, pero ella nace del periodismo investigativo. Entonces, definitivamente esas herramientas las maneja muy bien. Y al momento, por ejemplo, de crear lo que creamos juntas, ¿no? Creamos siempre juntas, esos procesos creativos emanan de las dos, podemos conversarlos también y las dos nos sentamos a ver cuál es el mejor camino para contarlo, sin olvidar que hay una estructura también dramática, que el espectador siempre tiene que tener de alguna manera ese misterio, ¿no? Para descubrir dentro de la película documental. No debe darse las cosas por sentadas, sino más bien que él también pueda cuestionarse y explorar, y a partir de esos cuestionamientos, de esos nosotras mismas, que lo hacemos nosotras mismas, entonces empezamos ese proceso creativo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de nuestra primera película, Caja 25, y luego Tito, Margot y yo, y ahora La Señal de la Libertad, hay una evolución, y hay una evolución por los años que tenemos juntas. Tenemos 17 años de haber fundado esta empresa, Bethesda Films, y de crear juntas documentales para cine y para televisión. Y en efecto, yo creo que tenemos, siempre lo digo y nos describo como el yin y el yang, ¿no? Ella es como esa parte blanca, yo puedo ser esa parte negra, pero al final incluso cambiamos de posiciones ambas, ¿no? Pero la parte técnica la manejo muy bien también, y creo que ese es uno de los expertise en los que descansamos, ¿no? Y en lo que yo descanso con ella, en la parte de la investigación. Y su aporte creativo, definitivamente, ¿no? Yo creo que también la comunicación, la confianza que hemos logrado durante todos estos años, el respeto, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con nuestros propios ideales, nuestros propios valores, que son parecidos, que son iguales, y entonces eso hace que tengamos como el reflejo espejo y nos mantengamos siempre unidas, ¿no? En estos procesos creativos. Antes de entrar en esos procesos creativos, voy a hacer un pequeño comercial. Sí, Voy a hablar en este momento de La Sazón de los Creadores, que es el podcast más sencillo que pueden encontrar. Es un podcast que lo hacemos en vivo todos los miércoles 7 de la noche, hora de Colombia, como les decía, con artistas de diferentes áreas, y les voy a contar a las personas que estén en este momento en el en vivo y a los que vean este podcast después, voy a contarles que el 9 de abril vamos a tener a Elizabeth Arias, una guionista colombiana que ha hecho algo muy importante, y es
acaba de ganar una demanda a los productores de una película que ella la escribió y los demandó por paternidad. En ninguna parte salía ella como escritora y ella puso una demanda y la ganó y es un hito, es algo muy importante para los escritores colombianos y latinoamericanos. Y vamos a tener el gusto de tener a Elizabeth Arias acá. El 16 de abril vamos a tener a David Esteban Cubero, que es español, radicado en Uruguay y es guionista, pero también es un educador y tiene podcast y tiene mucho contenido. Es una persona importantísima en el guionismo en Latinoamérica. Vamos a estar con él. El 23 de abril vamos a estar con el gran escritor colombiano de terror Álvaro Vanegas. Y bueno, también para el 30 de abril vamos a estar con un músico colombiano y el 7 de mayo con un productor y creador guatemalteco. Entonces, ahí pues para invitarlos a todos que sigan nuestra red, que es Lopera Sánchez, _escritor, ahí está la transmisión, también en La Sazón de los Creadores, el podcast en YouTube, y próximamente vamos a subir todo este contenido a Spotify. Bueno, Delfina, hablando de tu proceso creativo, ¿tienes creativas? ¿Qué hábitos tienes? ¿Cómo es ese proceso creativo? ¿Cómo es la investigación? ¿Cómo es la escritura? Cuéntanos cómo es ese compartir con Mercedes. Cuéntanos un poco de ese proceso. Bueno, yo creo que empieza con este cuadernillo de notas que se ha convertido ya en una pila de libretas donde voy apuntando, por ejemplo, cuál es la idea que tengo, voy estructurando un poco qué película, qué historia quiero contar, por qué quiero contarla, cuál sería la manera de contarla, incluso de filmarla, de escribirla, ¿no? Entendiendo que la película tiene un corazón y ese corazón tiene que latir, ¿no? Es un poco lo que hago, empiezo con notas, empiezo investigando también, leo mucho sobre los temas que voy a abordar, el contexto histórico también es importante para mí, las voces de esos personajes que ya han podido ser documentados en algunos momentos, en otros no existe documentación y nos toca entonces descubrir un poco al personaje. Y aquí quiero abrir un paréntesis por la experiencia de mi segunda película para cine que se llama La Matamoros. La Matamoros es una historia, es un documental biográfico que también viene por encargo en ese momento y al llegar a mis manos entendí que no había absolutamente nada del personaje, solamente un artículo de periódico que decía que era la madre del sindicalismo panameño. A partir de allí, entonces dije, ok, madre del sindicalismo panameño, y resulta que para mí la tenían secuestrada los sindicalistas de este país, ya que casi todos ellos son hombres. Entonces, las historias de mujeres llegan casi a desaparecer. Pero a través de la visión de Luis Ernesto Carles, un hombre auténtico, un hombre panameño que fue ministro de Trabajo, me dice Delfina, ¿qué historia podemos contar? ¿Vamos a contar la historia del sindicalismo panameño o de algún personaje? Y lo primero que dije yo, ¿y qué tal si lo contamos de una mujer? No sé si existe una mujer sindicalista, porque además yo desconocía del tema y me dice, sí, existe, se llamaba Marta Matamoros. Entonces, a partir de allí, empiezo yo a buscar las pistas y digo, ¿y dónde murió ella? Y llego a un asilo donde ella se encontró en sus últimos años. Hablo con la enfermera que la atendió, me habló sobre Marta, que era una mujer tan lideresa que por sus últimos años, todas las mujeres de este país, de los diversos movimientos sindicalistas, llegaban a pedirles consejos ya a sus 90 y tanto de años. Entonces, le pregunto a ella, normalmente pensando que el día que yo fallezca tengo que quitarme, alguien me quitará los anteojos, ¿no? ¿Dónde estaban sus anteojos? ¿Con quién quedaron sus últimas pertenencias? Y me expresa un momento y cuando regresa con aquella caja llena de anteojos de personas que ya habían partido en el asilo, pero los de ella estaban en un estuche bellísimo, azul, y cuando los veo y los tengo en la mano,
siento que el personaje me habla. Y me dice, a partir de ahora, Delfina, tú vas a ver con los ojos que yo vi. Porque claro, al tener la visual de los lentes, yo puedo ver. Entonces empecé a hacer estas metáforas, ¿no? Donde ella vivió, cómo vivió, qué tiempos vivió. Y empecé a conectar por un año con a las que yo llamé sus discípulas. Mujeres que en su momento eran jovencitas, que ella fue preparando, que le dejó su legado y que definitivamente van a ser los personajes y los protagonistas que en la actualidad me iban a contar su historia. Entonces, a partir de tener solamente este recorte de periódico, eso me llevó al asilo y luego me llevó a una de las protagonistas, y ella me dice que había en su momento una joven investigadora que había grabado para su tesis una entrevista de Marta que recibía a los estudiantes en su casa. Y es allí como contacto a esta socióloga que me dice, creo que está en la casa, me lo trae un mes después, pero está lleno el material de hongo y empezamos a restaurar la cinta. Entonces, ese va a ser el dispositivo, los lentes y, por supuesto, este material fílmico que logramos rescatar después de 20 y tantos de años, que me va a acercar a conocer aún más al personaje. Entonces se descubre todo, ¿no? Y empiezo yo a imaginar cuál fue su viaje, ¿no? Desde diferentes décadas, desde la década del 40, 50, 60, hasta pasando por la invasión a Panamá, para poder descubrir su pensamiento, sus ideales a través de sus escritos, y así se convierte Marta Matamoros en la película documental La Matamoros, que además llegó a Suiza, donde tenía a sus amigas en los sindicatos, en la OIT, y cuando vuelven a ver a Marta a través de este documental, quedan impresionadas, quedan agradecidas, y la verdad yo muy honrada también de que creo que Marta me escogió para contar su historia. Claro, y además es uno de los objetivos del cine documental y es rescatar la memoria, no dejar que estas historias tan valiosas, tan importantes en nuestros países se queden en el olvido o que se pierdan o que, o que se concluyan, que la historia las devore. Sí. Mm, Delfina, ¿qué es complejo? Estoy teniendo como un Sí, ruido. sí, sí, sí. Ajá. Pero ya, ahora sí, ya volviste. Ah, bueno. Oye, ¿qué es lo más complejo? ¿Qué es lo más exigente que has tenido dentro de tu proceso creativo? ¿Un proyecto o algo específico? ¿Recuerdas algo así supremamente complejo? Sí, cuando Tito Margot y yo empieza a desarrollarse, nosotras viajamos a Doc Barcelona con nuestro querido director Joan Álvarez. Tuvimos la oportunidad de estar en un taller que nos hizo reflexionar un poco acerca de lo que yo quería contar, lo que Mercedes quería contar. Y definitivamente me hizo reflexionar aquel taller en pensar cómo estéticamente yo iba a contar el amor, porque de eso se trataba. Entonces eso fue como un gran desafío, ¿no? Porque podías contar el amor de forma lineal, pero tenías que atreverte a contar el amor desde el punto de vista de una mujer que vivió en una Latinoamérica donde las costumbres machistas eran propias de los hombres, donde la infidelidad era aceptada y donde para ella, como una mujer europea, con una mentalidad europea, esto era prácticamente como el día a día, ¿no? Entonces, reflexionar un poco acerca de cómo poder aceptar que las mujeres tenían que aguantarse las cosas un poco, ¿no? Yo creo que eso fue como uno de los momentos más difíciles como documentalista y como mujer, reflexionar qué era la historia o cuál era la historia que yo quería contar, porque yo sentía que no tenía una conexión directa con la historia. Porque bueno, Mercedes, claro, la tenía porque era la sobrina y tenía mucho más recuerdos, etcétera. Y eso entonces fue el gran desafío, ¿no? De qué cosas contar, qué límites teníamos para contarlos, respetando desde la narrativa
los pensamientos o el pensamiento de sus protagonistas, porque definitivamente eran parte de su familia. Entonces yo creo que eso fue como lo más difícil, ¿no? Para mí como creadora, como documentalista, y reflexionar durante la pandemia de qué manera íbamos a contar la danza también, que no lo teníamos al principio en el documental, pero esos días de clausura, de estar todos sumergidos en casa, me hizo explorarme a mí misma a través de la danza. Y eso fue un desafío aquí en un apartamento que no tiene tantas grandes dimensiones, ¿no? Como un estudio. Entonces, empezar a descubrir en mi propio cuerpo, en el movimiento de la danza, eso me hizo pensar en que también el documental tenía que tener unos performances, tenía que tener la esencia de Margot a través de la danza de los protagonistas que en ese momento pues fueron Maruja Herrera, la primera bailarina panameña nuestra, y el bailarín, el primerísimo primer bailarín del Royal Ballet. Entonces crear esos performances, ¿no? A través de mi propio descubrimiento y de mi cuerpo, yo creo que explorar eso fue lo más artístico que creo que pude lograr, ¿no? Y eso lo ocasionó la pandemia, ¿no? Explorar y reflexionar, teníamos tiempo para reflexionar acerca de cómo queríamos contarlo, de qué queríamos hacer y filmamos esos performances en medio de la pandemia. Eso también fue algo importante para nosotros, para todo el equipo, que tuvimos que hacerlo en un mínimo tiempo, tuvimos que hacerlo fuera de la ciudad de Panamá, tuvimos que cambiar los planes porque todo eso se iba a hacer en estudio y no se iba a hacer al aire libre y resulta que al aire libre fue lo mejor y más bello que pudimos, que pudo haber salido del resultado de esa crisis que vivimos en el mundo entero de salud, ¿no? Bueno, acá yo Makeup Art está mandándote un saludo. Delfina, maravillosa directora, la amo. Sí, ella es nuestra Un saludo para maquillista, de Marta Matamoros fue nuestra maquillista, hizo un trabajo maravilloso. Saludos, mi querida Ginoris, gracias. bueno, salud. Una gran maquillista, no solamente de películas documentales, películas ficción, bueno, es una de las más reconocidas maquillistas panameñas. Wow, un saludo muy grande desde el frío bogotano. Eh, bueno, ahora ya hay un recorrido, ahora que ya hay un recorrido, que hay una voz, que hay un trabajo que ya respalda nuestra voz como escritores, como directores, como productores. ¿Qué sueñas hacer? ¿Qué proyecto te sueñas y dices, yo quiero hacer este proyecto? Si lo quieres decir, porque muchas veces hay personas que no quieren hablar de esos proyectos porque dicen que es mala suerte para esos proyectos. No, yo creo que, mira, yo creo que yo soy una revolucionaria y el cine es revolucionario. Hay una historia que desde que empecé en el mundo audiovisual siempre me llama la atención y es Gamboa Ratcan. Gamboa Ratcan en Panamá durante la época de los norteamericanos en nuestro país había un lugar que se llamaba Gamboa y allí existía una cárcel. El público debe entender que Panamá, como teníamos un país dentro de otro, esa región le pertenecía a los norteamericanos y por lo tanto las leyes eran norteamericanas, los juicios se hacían en Panamá y después se terminaban en Estados Unidos. Entonces había una cárcel y en esa cárcel va a vivir un panameño. Ese panameño se va a enamorar de una norteamericana. Entonces, esta historia es de uno de nuestros, del padre de la literatura panameña, Rogelio Sinan, sí, Gamboa Rodgan. Y pues mi sueño es poder hacer esta película. Y cuando te digo película, no lo pienso en documental, lo pienso en ficción. Ojalá que pueda hacerla. Ojalá que pueda hacerla. Ese es Ojalá, mi sueño. ojalá. Gamboa Rodgan. De Ese es el sueño. Joaquín Beleño, perdón, y quiero aclarar, mi memoria me falló, pero es de Joaquín Beleño. Ok. Bueno, y al otro lado, ¿qué
proyecto no quisieras hacer? A ver, y esta pregunta yo usualmente la comparto con mis invitados a este espacio, porque yo tengo muy claro que no quisiera hacer y no lo he hecho, que es ficción basada en hechos reales de crimen, de Sí, narcotráfico, sí, ¿cierto? sí, Eh, en efecto, si tú me lo preguntas, pues a mí no me gusta el género terror tampoco, nada que tenga que ver con crímenes, por supuesto que no, eso no lo haría, esa puerta jamás la abriría, no, para nada, para nada. ok, perfecto. Si tú no fueras una persona creativa, si no fueras una artista, una documentalista, escritora, ¿qué profesión te gustaría tener? Antropóloga. Antropóloga, ¿y por qué? Bueno, yo creo que tiene que ver con que desde niña conocí a nuestra primera antropóloga panameña, Reina Torres de Araúz. Eh, Hoy ella, un museo lleva su nombre, fue una pionera en todo lo que tuvo que ver con el rescate de las piezas arquitectónicas, arqueológicas, perdón, que se llevaron de este país cuando nos saquearon. Fue una mujer muy valiente que además eh, registra a todos los grupos étnicos de nuestro país, que no existían por panameños escritas, sino ella lo hace. Entonces, de niña la conocí y como la conocí de niña, porque mi abuela, Eliodora Frago de la Mela, era bibliotecaria, entonces en su época de jubilación la llama Reina Torres para que le pueda organizar la biblioteca del Museo de Ciencias Naturales de Panamá. Entonces, yo iba a visitar a mi abuela y mi abuela me la presentó y recuerdo verla a ella. Y esa imagen tan poderosa de una mujer que no era tan grande, tampoco de tamaño, pero que aquella voz me hizo preguntarme quién era, qué hacía, y empecé a investigar. Y llega el primer libro a mis manos, que se llama Panamá Indígena. Entonces, cuando empecé a leerla y podía tener en ese momento 11, 12 años, entendía que esas cosas me llamaban la atención, era preguntarme de dónde éramos, de dónde procedíamos, cuál era nuestra historia, por qué yo era de tal color, por qué habían aquí etnias diferentes. Entonces, al estudiar todos sus apuntes y escritos, eso me hizo soñar que podría ser en algún momento antropóloga, ¿no? Así que hoy lo reflexiono más en la madurez y pienso que soy una antropóloga de la imagen, soy una antropóloga de todas maneras, ¿no? Que rasca y rasca hasta que sale de la tierra esas piezas preciosas que desconocemos y que tiene que ver con la memoria. Bueno, ¿y a qué profesión formal no te dedicarías? Cuando digo profesión formal es nada artístico. ¿Qué profesión no ejercerías? ¿No serías, no sé, médico, No, no sé, a cuál? no, no sería médico, mi hija es médico. Entonces sé que es una profesión muy sacrificada, no solamente de parte de quien Pero decide antes, estudiar medicina, sino de toda la familia. Entonces, antes de que tu hija fuera médica, no, no, no. Es que puse el ejemplo, pero no. En qué otra profesión piensas que dices, uy, yo no haría esto? bueno, mira, yo creo que ser en el área de la policía están los criminalistas, ¿no? Los especialistas en criminología, forenses, ¿no? Eso no lo haría, eso no lo haría, eso no lo haría. Mira, hay algo bien particular. Por mi caso, yo siempre varío esta respuesta. En este momento estoy casado con una respuesta, es que yo no sería abogado, porque es que los abogados tienen un pequeño problema y es que el 99% de los abogados genera la mala fama que tienen el resto. Entonces, eh, ese 99% genera esa mala fama. Entonces, no, imagínate. Bueno, como creadores, todos tenemos demonios. La Mm, página en blanco, la procrastinación, que pues
es una palabra muy reciente que yo creo que tuvieron que procrastinar mucho para poderla inventar. Ujú. El abandono, ¿cómo se llama? Bueno, múltiples demonios que nos afectan como creadores. ¿Tú sabes cuáles son los tuyos y cómo los combates? Sí, procrastinar. Sí. Y los combato tratando siempre de reflexionar que tengo que organizarme. Creo que eso es lo más importante. Eh, y que tengo que sacar, y al organizarme tengo que sacar el tiempo y exigirme sentarme. Específicamente es cuando me toca escribir guiones. Esto es un acto de disciplina, de constancia. Entonces, para eso tienes que, uno, decidir desconectarte en la madrugada, que es lo que me pasa a mí, cuando ya no hay detractores, no hay distractores. Entonces, ese es el momento donde en el silencio empiezo a escribir y llega un momento en que las horas pasan tan rápido que yo misma me sorprendo, ¿no? Eh, pero creo que es el procrastinar, el ver la hoja en blanco, ¿no? Pero cuando me siento, resulta que todo sale tan rápidamente que es lo que me sorprende, ¿no? Que es lo que me sorprende. Y creo que ese procrastinar es parte como de mi proceso también creativo, ¿no? Analizo a veces mucho eso y pienso que lo tengo allí, lo voy lucubrando dentro de mi mente y digo, bueno, así, y de pronto cuando me siento, creo que el desarrollar el músculo creativo de la acción, de la filmación constante, que hago casi al mes, 5 veces, por ejemplo, por el trabajo que tengo, que no solamente escribo, sino que voy, busco los lugares, a los personajes, etcétera. Eso hace que hoy por hoy sea mucho más rápida para escribir, en el caso de estos reportajes que tengo que escribir específicamente para el canal de Panamá. Eh, y justamente creo que eso me ha ayudado mucho a poder afrontar hoy un documental como La Señal de la Libertad, porque entiendo que ahora específicamente puedo llegar con el poco tiempo que tenemos para producir, eh, llegar a contar la historia más rápido y ser más eficientes al momento de construir la narrativa del documental, entendiendo que hay cosas que no son tan creativas en ese proceso. En el caso de La Señal de la Libertad, que está construido a partir de las voces orales de estos personajes y de todo un material de footage que gracias a Dios sí se documentó en Panamá y que podríamos tener a la mano. Entonces creo que eso me ha ayudado a poder organizarme más y entender que en el madurar también sé hasta dónde me puedo exigir, sé hasta dónde puedo esperar al último deadline para escribir. Trato de no hacerlo eh, y creo que eso es lo que estoy ahora trabajando más en mí. Dos cosas. Un gordo en el trip nos ¿Un qué? saluda. Ajá. Hola. Se llama un gordo en el trip. Ah, sí, como Eh, no sé quién nos, es. nos Ha sido saluda. nuestro, así es un excelente postproductor. Es panameño, fue postproductor de La Señal de la Libertad. Maravilloso, ¿No? además. Felicitaciones. Gran trabajo. Gran trabajo. Tuve el gusto de verlo. Y también te quería decir algo que hace poco lo conversaba y cuestionaba a un gran amigo escritor, y es que quizá demonizaron o tienen como con una maldición a eso que llaman ahora procrastinación. Pero lo que pasa es que el proceso creativo tiene varias fases, varios procesos. Muchas veces hay que cocinar en la cabeza las ideas, hay que pensarlas, hay que organizarlas, desorganizarlas. Voy a mostrar en este momento cómo es mi zona de creación. O sea, estos son papeles, papelitos, cada, imagínense, cada color de esos post-it tiene un sentido. El pin que está
clavándolo dentro de esa tabla de Icopor, también tiene otro sentido. Entonces, los procesos creativos son diferentes, no hay una receta y quizás eso que llamamos procrastinación es que estamos dedicando a la cocción de las ideas y de los conceptos en nuestra cabeza. Cristina, hay algo que encuentro en los proyectos que has desarrollado y es que, bueno, muchos de ellos han tenido premios, han tenido procesos de desarrollo dentro de mercados, dentro de festivales, dentro de eventos cinematográficos. Sí. Y todo esto se ve muy bien y sucede y es muy alimenticio cuando está sucediendo en un proyecto. Pero cuando uno enfrenta el proyecto nuevo, uno casi que quisiera que toda esa sabiduría que ha obtenido de sus tutores, de los premios, todo el cuento, que le llegara a resolverle este tema ahora. ¿Cómo es tu relación para tramitar cada nuevo proyecto sabiendo del recorrido que tienes? Eh, bueno, a ver, yo creo que tendría que hablarte de varias cositas, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con lo que para mí representa ahora, cada vez que alguien piensa que viene una nueva película de Delfina Vidal en solitario o junto a Mercedes Arias, es que nuestras películas promueven siempre ese análisis crítico, ¿no? Que queremos generar dentro del espectador conscientemente. Creo que eso es importante porque lo generamos primero en nosotras, para que el público también se haga cuestionamientos, analice, saque sus propias conclusiones. Eh, ¿Me repites la pregunta? A ver si, porque creo que me fui, pero si me la No, repites no, otra vez. es que muchas veces uno viene a enfrentar un nuevo proyecto y se siente desolado, se siente en blanco o se siente sin elementos y sin Sí, herramientas. Pero cuando uno mira hacia atrás, tiene ya un recorrido, tiene varias películas, tiene premios, tiene talleres, tiene momentos en los que ha compartido con otros creadores en festivales y en diferentes escenarios, claro. y uno sueña con todas esas, con todos los aprendizajes que ha tenido en el camino, pero uno se siente como huérfano. Sí. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo enfrentas tú ese momento del nuevo proyecto? Mira, eso me recuerda un poco mi clase en Barcelona, en Doc Barcelona, yo creo que es un laboratorio vivo impresionante, donde vas a crecer grandemente y donde invito a cada uno de los documentalistas que están viendo este podcast que vayan, que se acerquen. Este es un espacio interesante. Allí, Joan Álvarez nos hace pensar en ese sumo de ideas, ¿no? En esta maleta de viaje que creo que he preparado, que ahora es más ligera también, ¿no? En el proceso de los años. Ahora sé qué es lo que voy a llevar y qué es lo que no para afrontar el futuro, ¿no? Y claro que va a haber un momento en que te cuestionas porque ves que hay una nueva generación también que está utilizando el cine documental para contar sus propias historias desde su mirada, que está muy bien, por supuesto, pero que tú mismo te cuestionas, ¿será que utilizar esto me va a funcionar a mí o no? Te cuestionas también por la nueva generación que mira el cine desde otro punto de vista. Entonces dices, bueno, voy a ser un poco más clásica. Ahora, yo soy de esas documentalistas clásicas, pero creo que frente a los nuevos proyectos, hoy tengo un bagaje importante, un bagaje que me hace repasar o pasar nuevamente por las emociones y entender que hay cosas que no me pueden perturbar,
sino más bien para los procesos creativos, sino que voy a sacar lo mejor de lo que aprendí, de todo aquello que apunté, de toda aquella experiencia además que se generó a partir de la dirección desde mi mirada como documentalista y como directora y productora, para entender que soy capaz de elevar mucho más entonces ahora el documental, experimentar también, porque no nos quedamos con lo tradicional, sino experimentar, y siempre me cuestiono en eso, ¿no? En cómo experimentar con la imagen. Me gusta saber que puedo manipular los archivos, me gusta saber que hay un derecho de archivos también, pero hasta dónde yo puedo llevarlos, hasta el límite. Entonces, creo que contar con toda esta experiencia hoy me hace pensar que estamos mucho más preparados, sí, pero que debemos seguir preparándonos, debemos seguir escuchando, viendo, pero sobre todo, creo que reflexionando, haciendo una introspección de nosotros, porque la Delfina de hace 10 años no es la misma que es hoy, ¿no? Entonces, esa misma que tenía una mirada así histórica, profunda, de autor, donde se abría ella misma para contar su historia, de alguna manera, dentro de los documentales, es la que hoy probablemente diga, sí, hay cosas que quiero contar, hay otras que no, eh, porque entiendo que los tiempos también cambian y porque tiempo, también entiendo que hay un límite. Eh, Creo que, no sé si te respondí a la pregunta, Sí, pero sí, sí. Y eso me lleva a otra pregunta que siempre me interesa mucho y es, si tuvieras, yo soy fanático de Volver al Futuro, de esa trilogía fantástica de los ochentas, y si tú tuvieras el DeLorean, el auto con el que viajaban en el tiempo, ¿a qué época del tiempo quisieras ir para ver eventos de los cuales después quisieras hacer un documental? mira que mientras hablas me erizo, ¿no? Porque estoy sentada en el DeLorean, ¿no? Y creo que al pasado iría a la época de los años 20 en Panamá, cuando empezó a nacer una nueva ciudad a través de la visión de el que fue nuestro presidente Belisario Porras, porque es allí donde, y a partir de allí, donde cambia nuestra imagen o nuestra identidad como nacionalistas, ¿no? Estamos hablando de la década de 1900, después del 14, por allí, ¿no? Que estaba pasando muchas cosas en nuestro país, pero ¿qué ocurre? En ese momento se empiezan a construir las escuelas más importantes de nuestro país, se empieza a construir en los archivos nacionales, se empiezan a construir lo que fue como la ciudad villavistina panameña, que crece en un área fuera de la ciudad de Panamá. Entonces creo que en ese momento surgen los intelectuales, se le da la oportunidad a todos los creadores profesionales, arquitectos. Aquí llegaron, por ejemplo, arquitectos de Italia cuando se crea el Teatro Nacional. Entonces creo que yo iría al pasado para ver cómo se pintó el plafón del Teatro Nacional, ¿no? Iría al pasado para ver cómo se construyeron los archivos nacionales, cómo se construyó pues toda la ciudad bellavistina, ¿no? Y también paralelamente, porque había una ciudad dentro de otra, iría a ver también cómo era la zona del canal, ¿no? Cómo se movían ellos. Y en esa época estamos hablando del Silver Roll y el Gold Roll también, ¿no? Acaba de enviarnos corazones, creo que son corazones, Eli Arias, actriz, Elizabeth Arias, de quien hablé ahora, invitando a todos y todas el próximo 9 de abril a la Sazón de los Creadores. Vamos a estar con Eli Arias, que ha logrado algo muy importante para los escritores y creadores en Colombia. Vamos a estar con ella, entonces un gran saludo a Eli, y veo que Luis Pacheco acaba de entrar también, un gran saludo Luis, y bueno, mira,
Lo más particular de este espacio de la sazón de los creadores es que el tiempo se va volando. El tiempo se Así es, va volando. lo he ¿Me disfrutado. puedes creer que llevamos ya 1 hora y se ha ido volando? Delfina, qué, qué gusto estar acá contigo, estar compartiendo desde hace unos meses y te contaba desde hace exactamente un año que nos conocemos de manera virtual, eh, gracias a la Habana Film Festival de Nueva York. Y bueno, este espacio es tuyo, y sabes cómo admiro tu trabajo, y cómo aprecio todo este movimiento de cine y audiovisual en el que tú participas allá de manera tan activa en Panamá, con Luis, quien nos manda Así un es. gran saludo, y con tantas personas allá que he venido conociendo en estos últimos tiempos, como la viceministra, Jonathan, a varias personas que saludo muy especialmente, Ash Olivera. Eh, Muchas gracias por estar acá y dinos algo de inspíranos, bríndanos algunas palabras que podamos abrazar y que nos sirvan para incrementar nuestra creatividad. Bueno, yo creería que lo que puedo decirles es que todos los días tenemos que despertar soñando, porque soñar es imaginar. Imaginar no tiene límites. Entonces, nos levantamos soñando, imaginando y haciendo. Creo que eso es lo más importante. Dijiste la última palabra importantísima, y haciendo, porque hay que dar ese paso. Hay que ser Así es. creativos acá, pero para poner en acción. Delfina, qué gusto, muchas gracias, por aceptar esta invitación. Un gran saludo para todos los amigos y amigas, colegas, creadores, cineastas, en Panamá, hombres y mujeres, y que tenemos una conexión muy grande, somos países hermanos y tenemos unas culturas tan diferentes, que es lo que nos junta. Y una historia que nos une, además. Esos son capítulos de Nada. nuestra historia que tenemos que contar también, Lopera. No, tenemos muchas cosas para contar juntos. Tenemos muchas cosas para contar juntos y bueno, nuevamente te agradezco que hayas aceptado esta invitación